Gabriela. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidas sean a su programa Emprende Mujer. Ya estamos iniciando este programa, estoy encantada de la vida de compartir este miércoles con ustedes y me fascinan los miércoles, disfruto los miércoles, espero los miércoles, ¿por qué? Porque todos los miércoles transmitimos la historia de una mujer emprendedora, la historia de una mujer exitosa, la historia de una mujer que ha salido adelante a pesar de las circunstancias, con empeño, con trabajo, con decisión, con compromiso, con enfoque. Así que si tú eres una persona que está empezando a dar sus primeros pasos al mundo del emprendurismo, si estás dando tus primeros pasos para transformar tu vida, si estás dando tus primeros pasos para decir sí al compromiso e ir por tus metas y tus objetivos, este es el programa ideal para que te quedes con nosotros escuchando la historia de una mujer que dijo sí a su vida, se comprometió y bueno, ha salido adelante. Quiero darles la más cordial bienvenida. Antes de presentar a mi invitada, yo quiero agradecer enormemente el apoyo que recibo del joven Antonio, que ya le está dejando los controles a Arturo. Brenda va a estar en los teléfonos, que por cierto los pongo a sus órdenes, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Y César, que también está en la parte operativa, así como nuestra compañera Claudia Arias en la producción. Yo soy Gabriela Gómez Hernández y te digo, quédate, vas a disfrutarlo. Quiero saludar con todo gusto a Natalia Uribe Morfín. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, Gaby, muchísimas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos los radioescuchas de tu hermoso programa. Te quiero agradecer profundamente la recomendación que nos hiciste de Pati Orozco, que la tuvimos aquí en cabina. ¿Qué tipaza, eh? Sí, me encantó, una mujer muy trabajadora, muy comprometida y con mucho carácter. ¿Puedes creer tú que una mujer con mucho éxito económicamente hablando y además con mucho éxito de hacer muchas cosas en cuanto a negocios se refiere y toma la decisión de empezar a cerrarlas? Sí. O sea, quien la escucha dice, a esta señora como que se le cayó un tornillo, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿cómo a veces tienes que tomar decisiones que parecen una locura para los demás? Pero es la vida para ti, ¿no? Exacto, exacto. Ella lo que estaba buscando era su propia felicidad. Bueno, pues entonces ahora vamos a escuchar tu vida. Ah, pues muchísimas gracias, Gaby. Oye, Natalia, pues entonces platícanos, tú eres hija de una mujer también guerrera. Sí, una guerrera, una mujer muy fuerte, Josefina Morfín, de un matrimonio de 10 hijos. Fue una familia muy grande. Que quién sabe cómo le hacían, ¿verdad? Sí, bueno, mi padre, Juan Diego, empezó él a estudiar ingeniería mecánica y por enfermedades y por cosas del destino cambió toda su visión a lo alternativo, a la medicina alternativa. ¿Qué le pasó a tu papá? Bueno, una de mis hermanas tuvo una enfermedad muy fuerte y no la podían sacar de esa enfermedad hasta que mi mamá le pidió a mi papá que la dejara tratarla con homeopatía, y con la homeopatía esta hermana, que es mi hermana mayor que yo, Paulina, pudo sanarse. Entonces mi papá, a esa fe que vio en mi mamá y a esos resultados que vieron en mi hermana, empezaron a creer mucho más en la homeopatía. Entonces mi papá también dejó su negocio, dejó la dirección de Conductores Monterrey en aquel tiempo y dedicó toda su casa, porque realmente empezó a consultar en su casa y después hizo un pequeño consultorio. Mi mamá abrió la puerta de su casa para que la gente fuera a consultarse con él. Entonces mi papá por muchísimo... ¿se metió a estudiar homeopatía tu papá? Sí, ya grande. ¿Era ingeniero? Ajá, era ingeniero mecánico electricista y después se puso a estudiar homeopatía. Uy, ¿qué le decían a tu papá? ¿Estás loco? Claro, ¿no? sí, a mi papá y a mi mamá. Realmente fueron unos locos y ellos creyeron en su proyecto y su proyecto después lo llevaron a una farmacia homeopática. Pero no nada más una farmacia homeopática, sino era una farmacia para que los homeópatas se surtieran de su alcohol, de su medicina. Y entonces ellos empezaron a hacer como esta visión de ofrecer y facilitar la homeopatía a todos, tanto al homeópata como a las personas que lo consumían. Y bueno, la homeopatía siempre ha sido algo como muy enamorado, algo que mucha gente dice que hay que tenerle fe, pero yo creo que más que fe es dejarse soltar y permitir que la energía, como existe en todos lados,
te ayude a funcionar, ¿no? Te ayude a encontrarte realmente quién eres y que potencialice tus cualidades y tu instinto natural que tenemos todos de sanar. Así como enfermamos, sanamos. Y entonces, de estos 10 hijos, ¿tú cuál eres? ¿De las de en medio, de las de arriba o las de abajo? Yo soy la cuarta, contando al hermano mayor que murió. Ah, murió uno de los hijos. Sí, murió mi mamá. El primer embarazo fue un aborto. Como en muchas familias, el primero normalmente viene un aborto. Y el último de mis hermanos, el 10º, también muere. Él muere cuando apenas va a cumplir 3 años. Faltaban días para su cumpleaños de 3 años. Y todo esto hizo que mi papá descubriera que la causa de la muerte de mi hermano era una profunda desnutrición. Y se dio cuenta que nuestra desnutrición de la familia estaba basada en el consumo excesivo de alimentos como la sal, el azúcar. Y entonces desde pequeño nos quitaron el azúcar y la sal. Para empezar eran nuestros frijoles dulces en la casa, porque pues el frijol sin sal es un frijol dulce. Y empezamos a... ¿Pero nada de sal? Nada, nada de sal. El azúcar llorábamos porque en aquel tiempo había unos cuadritos de azúcar que mi mamá nos los daba, nos ponían azúcar en el agua, llorábamos y nos hincábamos y decíamos, mamá, por favor, danos azúcar. No, y ella se mantuvo. Claro que yo creo que le dolía, porque yo he querido mantenerme también con mis hijas, de explicarles el daño que les puede dar producir el azúcar y consumir tantas galletas y tantos envases, y mi mamá se mantuvo. Un principio sí la odiábamos, pero después con el tiempo lo vimos reflejado en nuestra salud. Nuestra salud es mucho mejor, podríamos decir, que si hubiéramos continuado con ese consumo excesivo, porque se compraba un costal de azúcar para consumirse en 6 meses, se compraba costales de sal. O sea, tantos hijos, mi papá prefería ir al Abastos y comprar todo en costales. Sí. Y ya estando ahí, pues los niños le entran con singular alegría. Claro, no hay control, no hay un control. Después descubrió que la leche era malísima, y entonces mi papá fue un pionero y empezó a llevarnos a entender que todos los excesos que la sociedad nos estaba dando y facilitando, nos estaban enfermando. Entonces nos quitaron la leche, por un tiempo nos quitaron el queso. Entonces en aquel momento también nos veíamos como raros en lo que comíamos. La carne nunca la dejamos de comer, pero sí la disminuimos. Empezamos a consumir más verdura, pero no éramos vegetarianos. La gente nos tachaba de vegetarianos por comer una vez carne, pero no éramos vegetarianos. ¿Y tú cómo te vives ante esta situación, entre una familia de tantos elementos, que en esa época era normal, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Entonces, una de las de en medio, además con características muy especiales de tu familia, ¿no? O sea, sí, como dices tú, nos veían como raros. Claro. ¿Cómo te vivías en esta familia? Pues es una familia que en un principio fueron muy católicos también, algo que nos impregnaron. Y después hubo algo que nos rompió y dejamos de creer en el catolicismo tal cual como está establecido, y nos hicieron nuestros padres muy contestatarios y muy preguntones si todo eso que era verdad. Y esa situación nos llevó a cuestionar y a criticar el sistema y a criticar muchas cosas. Lo que yo vivía, Gaby, es que fui una niña, podríamos decir, débil. Tuve asma desde muy pequeña. Padecía enfermedades de gripa tremendo, tuve muchas enfermedades desde muy pequeña, pero gracias, yo creo que a la alimentación, a la tenacidad y al entusiasmo, fui saliendo adelante, y algo de lo que me encontré en mi camino siendo joven fue el deporte. El deporte me rescató de muchas de mis depresiones o de mis situaciones que podría estar pasando cualquier persona en una familia tan grande, que realmente pues no tienes tienes mamá y papá, pero no para ti. Pero tienes más hermanos papás, ¿no? Exacto. Mamás hermanas. Exacto, una mamá que tiene 10 hijos, que se le muere el último hijo, que tiene que sacar adelante tantos hijos, pues ¿cómo atiende a los demás hijos, no? O sea, realmente se te muere un hijo y se te mueren los demás hijos, de cierta manera. Entonces, lo que hicimos pues, fue como una hermandad entre todos. Mi mamá tomó su tiempo para volver a integrarse y hacernos como partícipes de su vida. Vamos a quedarnos en esta parte. Vamos a ir a un corte comercial. Hoy nuestra invitada Natalia Uribe Morfín conoce su historia y contágiate de ella. Vamos a ir a un corte comercial. Te invito para que sigas con nosotros en Emprende Mujer.
Ya es la 1:20 p.m. Están escuchando Emprende Mujer. Hoy estamos hablando la historia de Natalia Uribe Morfín, una mujer emprendedora. Ya luego nos vamos a enterar cuál es su negocio, ¿verdad? Pero en este segmento vamos a continuar con esta parte que nos señalabas, que cuando tu madre, entre los 10 hijos, entre el esposo, entre el negocio que ya tenían, muere un niño. ¿Tú qué edad tenías cuando ese niño muere? Yo tenía 11 años cuando mi hermano José murió. Sí, 11 años 11 y el niño muere de 3 años. Ajá. Tu madre, obvio, pierde la noción del tiempo y se va a otro espacio. Claro, ¿no? Claro, al duelo, ¿no? A la tristeza. Yo te comentaba que entiendo perfectamente eso que me estás diciendo, porque en mi familia y cercana a una amiga mía, muy cercana, también se vivió la experiencia de la pérdida de un hijo. Y cuando son pequeños, bueno, como que si de por sí la pérdida de un hijo es horrible, pequeño es como lo que en la Biblia aparece de que a la Virgen dice que cuando matan a Jesús siente que le traspasan una lanza en su corazón. Claro. Entonces, quien ha tenido la experiencia de ese tipo sabe de qué estamos hablando. Y aunque uno no lo ha vivido, uno está de cerca y es nada. Exacto. Es nada el ver el dolor vive de una mujer cuando ha perdido un hijo, ¿no? Exacto. Entonces, de manera particular, yo te decía que mi madre, ella dice que literalmente enloqueció. Y se la pasaba llore, que llore, que llore, que llore. Y dice, me crean o no, no me importa, pero eso sucedió. Claro. Que el niño aparece y se escucha la voz de su hijo que le dijo, madre, deja de llorar porque no me dejas pasar a otro espacio. Exacto. Dice, y si no dejas de llorar, te estás olvidando de mis hermanas, que eran puras hermanas. Entonces, bueno, tú me platicas esto y digo, claro, sí. Es que es natural que una madre pierda como incluso la razón, ¿no? Claro, es algo muy duro. Ese proceso que mi mamá vivió, claro que en un tiempo desde mi trinchera yo lo criticaba mucho. ¿Tú qué pensabas a los 11 años? Pues un abandono, yo me sentía abandonada, yo jugaba sola, me veía sola. Ese hermano que murió también era para mí como un hijo, porque desde muy pequeños, siendo tantos hijos, mi mamá nos enseñó que los grandes cambiábamos pañales de los chiquitos, les dábamos biberones, nos ayudábamos entre todos, porque no es fácil llevar adelante una familia tan grande. Y algo de lo que me pasa, yo también soy madre, tengo 3 hijas, y una de mis hijas, la menor, Angelina, a los 11 meses, tiene un accidente donde cae de un segundo piso y queda ensartada en un tubo. Ay, no, por favor. Sí, queda bastante lastimada. Yo vivía en un rancho, y de ese rancho, pues me tuve que ir a Manzanillo, que era lo más cercano, y en lugar de hacer 1 hora, hice 2 horas, porque me fui parando en cada centro de salud para que me ayudaran a auxiliarla. Era coserle toda la cara, porque su rostro había quedado ensartado en un tubo, se le había abierto completamente. Y por fin llegamos hasta Manzanillo, encontramos a un cirujano plástico que se llamaba José. Y algo muy chistoso, como te comentaba Gaby, como mi hermano, sí. Ay, no, por favor. Algo muy chistoso que te comentaba, mi hermano murió el 6 de noviembre y en la casa el 6 de noviembre se convirtió un síndrome de aniversario. Cada 6 de noviembre pasaba algo maravilloso en la casa, que si era el negocio, muy buenas ventas, que si sucedía algo bonito, el 6 de noviembre. Era como una época, un día muy marcado para todos, esa muerte de mi hermano. ¿Por qué? Porque no lo procesábamos, no lo permitíamos, no lo liberábamos. Mi hija cae el 5 de noviembre y yo, en mis pocas palabras, hablo con mi papá y le expreso por teléfono, yo estando en Manzanillo, ellos en Guadalajara, que mi hija tiene un accidente y que se cae de cabeza. Mi papá se imagina lo peor, se imagina muchos pisos, se imagina a cabeza destrozada. Mi hermano muere también de un golpe en la cabeza. Y, ay, no te lo puedo creer. Sí, cosas muy, muy similares que se nos repitieron. Pasa ya la operación de mi hija, al día siguiente yo también literal llorando y decía, ahora entiendo el dolor de mi mamá de haber perdido un hijo. Yo no la perdí, yo la tenía ahí conmigo a un lado, pero su cara completamente llena de puntos para poderle rehacer su cachete. Y una de mis hijas, la mayor, a Olivia, se me acerca y me dice, mamá, ¿por qué lloras? Y le dije, es que tu hermana pudo haber muerto. Y me dice, pero mamá no murió.
Y en ese momento me sequé las lágrimas, me paré y dije, claro, no murió, tengo 3 hijas, ¿por qué estoy lamentándome? Y me puse las pilas y nos fuimos hacia adelante, ¿no? A seguir sacando este proceso de mi hija y claro, y a entender, y en ese momento a ser humilde ante la muerte y ante mi madre, que ella sí llevó una muerte encima, ¿no? Ella sí palpó lo que era la muerte, yo estuve cerca. Como dices, no es lo mismo. ¿No? Cercano no es lo mismo, pero te dan una probadita de lo que puedes saber el que te atraviesa en el corazón. Uf. ¿Y esta experiencia cómo te marca? Bueno, esta experiencia me marca muy profundamente porque en la relación, en mi matrimonio, esto nos marca a quién es el culpable. Mi marido me echa la culpa, yo soy la culpable y yo le echo la culpa a él, tú eres el culpable. ¿Por qué? Por situaciones de que era el momento que las niñas estaban con él y él alega que yo no le había puesto atención en ese momento. Y esa culpa nos separa. Entonces, soy una madre soltera, se podría decir a raíz de esa situación de no poder sostener la culpabilidad ni del uno ni del otro, ni el perdón. Entonces fue un proceso muy duro, porque eso me hace separarme de la relación y mantener yo a mis hijas completamente sola, porque el papá pues no apoya como podría apoyar, lo hace muy por encimita. ¿Y qué empiezas a hacer? Antes de este accidente, ¿tú trabajabas o el proveedor era el padre o cómo le hacían? Sí, antes de este accidente el proveedor era el padre y posteriormente pues empecé yo en mi búsqueda, en mi búsqueda interna de qué podría ser. Regreso de esa playa, regreso a mi casa una vez más, que es aquí a Guadalajara, y vuelvo a enrolarme en el negocio familiar, que es el negocio de las farmacias homeopáticas, en el negocio de lo alternativo, y ahí en el negocio de lo alternativo me encuentro con una terapéutica que ahora le llaman bioneuroemoción. Yo soy bióloga, estudié biología. ¿Eres bióloga? Sí, soy bióloga y siempre que estudié biología me incliné hacia la inmunología. Mi intención de estudiar biología era encontrar por medio de la biología la sanación. Y nunca me imaginé que me fuera a encontrar un libro que hablaba que la conexión de la biología con la psicología es lo que podría llevarnos a sanarnos. Pero entendiendo cuál es la biología y que la biología son las cosas necesarias y mínimas que requiere un hombre, que es la sobrevivencia, la alimentación, la reproducción y el desplazamiento. ¿Y a qué se refiere con desplazamiento? El poder moverte, todo lo que es articulaciones. Y cuando una de estas situaciones biológicas es bloqueada o es traumatizada, empieza una enfermedad. Entonces, pues bueno, me apasioné con este tema porque realmente desde que estudié la carrera yo lo quería estudiar siendo bióloga para sanar. Y con el ejemplo de mi padre que estaba sanando, él desde su trinchera con lo alternativo, con lo que le decía a la gente, no comas leche, no comas azúcar. En aquel tiempo la gente decía, ay, híjole, yo creo que de todo lo que lo visitaban, muy pocos hacían lo que mi papá hacía o decía al pie de la letra. Entonces, pues bueno, sí, porque es parte de la poca educación o la no educación que recibimos en nuestros hogares, ¿no? Claro. O sea, si todo, no sé, alrededor de 20 años o 15 años, o la mayoría de edad, se te educó en donde no satanizaban o no decían los males que te puede perjudicar algo, bueno, pues lo ves como algo normal, ¿no? Claro, y además es tan natural que tú vas al súper y te encuentras perfectamente una caja de cereal y te encuentras leche. Entonces, ¿por qué vas a decir que es malo si lo tienes cómodamente en cualquier súper, ¿no? Un refresco. No, ¿por qué es malo? Si está en todos lados, estamos bombardeados de eso. Entonces, pues lo malo no es tanto el consumo, lo malo es el exceso. De eso nos alimentamos. Claro. ¿No? Y entonces, cuando tú vienes aquí, ¿qué movimientos empiezas a hacer? Yo aquí lo que empiezo es, bueno, a trabajar desde el conocimiento, desde mi autoconocimiento, desde mi situación, de qué decisiones he tomado, de qué situaciones me he puesto
en qué situaciones no he sido responsable ni de mí ni de las consecuencias. Nos vamos a quedar en esta parte. ¿Cómo este momento de separación, este momento de susto, este movimiento tan fuerte del accidente de tu hija, empiezas a replantearte qué onda con tu vida, ¿no? Claro. Bueno, vamos a regresar con esta parte y vamos a invitar a las personas que sigan con nosotros porque lo que escuchan es Emprende Mujer y hoy estamos hablando con Natalia Uribe Morfín, una... Ay, amigas, amigos, ¿es usted empresaria o empresario? ¿Le gustaría que su negocio pueda funcionar sin usted? Asista al curso ¿Cómo lograr que su negocio trabaje sin usted? La manera de organizar su empresa. Informes al 18 17 44 35. 18 17 44 35. Cómo lograr que los empleados hagan lo que tienen que hacer con calidad y actitud sin que usted esté inmerso en la operación día tras día. Logre que su empresa funcione sin usted. Teléfono 18 17 44 35. 18 17 44 35. Invita Landa Empresarial, Escuela de Negocios. Líneas telefónicas, ¿quieren hacer contacto con nosotros? Perfecto. 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Les recuerdo que nos pueden ver y nos pueden escuchar a través de la página de internet www.radiomujer.com.mx. Entran a la sala de chat e incluso ahí pueden dejar sus comentarios. Hoy estamos platicando con Natalia Uribe Morfín, conociendo su historia. Es una mujer emprendedora y ahora en este instante pues nos va a empezar a platicar de qué se trata, pues ahora sí que su emprendimiento. Pero antes de irnos al corte, nos quedamos en que Natalia, la vida nos dice, o aprendes por las buenas o aprendes por las malas, ¿no? Exacto. Entonces, estábamos comentando fuera del aire que muchas veces lo que nos parece una tragedia, a veces también es una oportunidad, que no es lo ideal, pero también pasa, o sea, la vida pasa. Y entonces depende de cómo nosotros enfrentemos o le lleguemos a la vida, así es como vamos a vivirla, ¿no? O sea, te metes a la ola, o te revuelca, o te sumerges, o ya te vas más hacia adentro a ver cómo va a tronar la ola, ¿no? Exacto. Y entonces, en este caso, tú nos estás generosamente y de corazón compartiendo esta experiencia de cómo el accidente es el parteaguas para tomar nuevamente una dirección en tu vida, ¿no? Y como voltear a ver qué tipo de vida estás llevando, tanto personal como de pareja y familiar. Claro. Y entonces eso te hace que vuelvas a reestructurarte. Puede ser que a reestructurarte de forma independiente o a reestructurarte incluso en la pareja y en la familia, ¿no? Exacto. Como sí. Acomodando todo. Sí, dándole a cada cosa su justo lugar y sobre todo quitándote la idea de víctima, ¿no? De sentir que me suceden las cosas y soy víctima. Y eso ayuda mucho en la madurez, al empezar a tomar conciencia de qué hice yo para provocar esto, ¿no? Como te comentaba Gaby, yo tuve, antes de esta relación, yo había tenido otra relación que también terminé, y en la familia algo que se manejaba mucho era la libertad. Mis papás nos dieron plena libertad y yo lo podía ver con mis amigas de la escuela, que yo no necesitaba decirle a mi padre a qué hora regresaba de la noche, ni con quién iba, y mis amigas me decían, por favor, ese día que salgamos de fiesta, déjame dormir en tu casa porque no quiero decirle a mi mamá que tengo que regresar a la hora que yo quiero regresar. Es una libertad que nos dieron muy linda, de mucha confianza, pero yo la llevé a los extremos y yo me imaginaba que todo el mundo vivía en la libertad tal cual, no quiere decir que la libertad no sea responsabilidad. Puede ser responsable y libre, pero yo lo entendía que así era para todo el mundo. Mis relaciones, como te comentaba, algo que se caracterizó en estas dos parejas que tuve con los cuales procreé mis hijas, ellos utilizaban droga, la marihuana, y yo lo veía como, es su libertad. Ellos deciden qué quieren hacer con su vida, pero algo de lo que me cuestioné posteriormente es que yo no veía dónde estaba poniendo mi libertad. Yo no veía los riesgos que estaba yo
al tener una pareja que se drogaba. Sí, podría ser libertad para ellos, pero no era mi libertad y no era lo que yo me merecía, pero no lo veía así, yo veía más importante a la otra persona antes que yo. Y eso me hizo caer en muchas situaciones conflictivas al grado de llegar a la violencia física, que en su momento denuncié, pero no llegué a nada. Dices que te regañaron más, ¿no? Me regañaron en la procu por llegar a denunciar. Mis moretes no eran mayores de 15 días, entonces pues iba a sanar, que yo tenía que darle más amor a la pareja, y dices, híjole, amor, alguien que me está golpeando, híjole, pues a procesar, no hay de otra, ¿no? Y a responsabilizarse, porque al final uno elige, ¿no? Claro. Y entonces lo que tú dices me parece como muy maduro, o sea, llega un momento en que te cae el 20, lo que dices, antes no lo veía y no lo veía como un riesgo para mí, y llega un momento en que ¡pum!, te cae el 20 y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Exacto. Yo lo elegí, pero ahora digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Exacto, yo lo elegí, podríamos decir inconscientemente, con una necesidad, a lo mejor la necesidad de salir de mi casa, con otra necesidad, pero no estaba midiendo ni las consecuencias ni nada. Entonces pues decido separarme de esas parejas violentas, porque dije, yo no quiero la violencia para mí. Y en tu casa no lo vivieron. Y en la casa no lo vivimos. Mi mamá dice que, pues, sí es difícil cuidar 10 niños, pero nunca nos golpeó. Me decía, me extraña, Natalia, que te permitas golpear cuando yo en mi vida te golpeé. Mi papá tampoco me golpeó. Yo no recuerdo un golpe de mi padre. A lo mejor que nos hayan levantado la voz, sí. Que nos hayan regañado, sí. Pero violencia física, jamás. Entonces, pues bueno, me pongo a pensar, como tú dices, ¿por qué escoger parejas que te golpean? Y en mi reflexión que he encontrado a lo largo de esta vida, en estos momentos, en este presente, pues ellos me están enseñando de qué manera yo me golpeo a mí misma, de qué manera me lastimo a mí misma. Solamente no lo veía y lo vi gracias a ellos y dije, no más, yo lo que quiero ya lo aprendí. Exacto, y quiero amor, ¿no? Y estoy dispuesta a amarme a mí primero antes que a los demás. Y no buscar las parejas por la necesidad, sino buscar a una pareja desde la profundidad, desde lo que yo puedo aportar. Y para poder aportar amor, primero tengo que sentir el amor en mí. Quiero sentir el amor en mí. O me gusta sentir el amor en mí para poder darlo a los demás. Y entonces este proceso hace que tú tengas incluso hasta otra percepción de la vida y cómo ganártela, porque ahora te encontrabas con tus hijas, claro, y sin trabajo, claro, y entonces encuentras el apoyo de tus padres. Y eso hace como ahora sí una plataforma de, bueno, voy a caer en suavecito, pero para ponerme las pilas y salir adelante, porque en este caso tenías como el motor que te decía, pues hay que darle porque aquí estamos, ¿no? Claro, sí, esta persona que viene desde España a impartir este curso que se llama Bioneuroemoción. A ver, platícanos, te encuentras con este curso de Neuroemoción, que ahora se llama biodescodificación. Pues él es una persona que trae todo lo del pasado hacia el futuro. Y esa característica tenía mi papá, traer todo lo del pasado. Mi papá decía, mujer enferma, mujer eterna. Acuérdense lo que hacían las viejitas, se curaban con tececito, tomaban atole. Hay que continuar con las actitudes del pasado para curarnos. Entonces, rescatar todo lo del pasado y traerlo al presente es una cualidad que yo vi en mi papá y yo vi en este señor que se llama Enric, de rescatar lo pasado y traerlo al presente. No estoy hablando del pasado de uno mismo, sino el pasado de lo que la gente ha aportado, los médicos han aportado, lo que se ha visto, pero por una situación u otra las han ido segregando. No han sido tomadas en cuenta. Existen muchas opiniones y de repente una opinión es la que cuenta. Por el caso de Luis Pasteur, él lo que contó fue que los microbios nos atacaban. Los microbios eran malos, hay que combatirlos. Pero su maestro encontró otra causa. Los microbios están en un lugar afectado para comerse aquello que está infectado, aquello que está necrosado. Los microbios comen lo que está necrosado. Entonces, el mundo se fue con solamente la idea de combatir al microbio y no de entender
cuál era la razón por la que estaba un microbio en una infección. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial. Cuando regresemos profundizamos acerca de lo que en este instante tú te dedicas, ¿está bien? Muy bien. Vamos a ir a un corte, regresamos, escuchas Emprende Mujer, soy Gaby Gómez y aquí estamos a tus órdenes en el 31 22 11 90 y 36 47 18 83. A la 1:49 seguimos contigo. Te agradecemos infinitamente el favor de tu atención. Si tienes oportunidad de comunicarte, adelante, 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Hoy nuestra invitada Natalia Uribe Morfín. Y déjenme decirles que ya nos están pidiendo sus datos. Rocío Gómez está en la sala de chat y dice, hola, por favor, ¿podrían proporcionar los datos de la doctora? Danos tus datos, Natalia. Ay, gracias. Me pueden contactar al teléfono, es un celular 33 160 46 507 o manejo un correo electrónico que es O de oso, M de mamá, E de Ernesto, .natalia@gmail.com. Bueno, pues entonces el teléfono lo vamos a decir al final nuevamente, 33 160 46 507, dice Dolores Ramírez, me encanta escuchar los miércoles de Mujeres de Éxito, me inspiran. ¿Podría la invitada dar su correo? Ya lo mencionaste, si al final lo vuelves a decir. Pati Covarrubias, quiero felicitar a la invitada y agradecerles por la beca que me gané. ¿Dieron unas becas, Claudia o Brenda? Bueno, está bien, ¿dieron unas becas? Es que dice que gracias por las becas que se ganó, no sé a qué se refiere. Bueno. Oye, Natalia, ¿sabes qué? Quiero agradecerte tu forma tan transparente, tan genuina, tan honesta de compartir tu vida. Eso se agradece muchísimo porque haces que las otras personas queramos también ser genuinas y honestas con nuestra propia vida, ¿no? Y entonces, cuando empiezas a sincerarte con tu vida, pues ya no hay nadie que te mueva, claro, te diga lo que te diga, ¿sabes? Sí, hay que ser primero leal con uno mismo. Sí, bueno, pues entonces nos quedamos en que tú ya empiezas a tomar, pues, tú eres bióloga, pero empiezas a especializarte en esta área que en tu vida yo creo que pensabas que te ibas a dedicar a esto, ¿no? No. Vuelve a mencionarlo por quien acaba de encender su radio. Sí, claro, pues yo lo que he estado haciendo es acompañando y sobre todo mujeres, son más de las personas que he acompañado, mujeres acompañándolas desde un punto diferente de vida o de vista, donde dejen de ser las víctimas y empiecen a hacerse responsables y a entender el por qué y el para qué suceden las cosas que les suceden, que es la gran lección que les está dando la vida o nos está dando la vida para despertar, para ser consciente, para agradecer, para perdonar, para fluir, para sentir amor, para lo más importante, felicidad. Muchas veces pensamos o se piensa que la felicidad nos la puede dar el dinero, pero aún con dinero puedes sentir infelicidad y vacío. Entonces eso es como esa ha sido mi búsqueda, de buscar y encontrar lo que me haga a mí feliz. Y lo que me hace feliz es eso, es encontrar el amor profundo en mí y en las personas. Y bueno, desde que empecé con esa terapéutica a las mujeres, yo les decía, por favor, sin cobrarles, déjenme regalarles esto, lo quiero transmitir. O sea, lo sentía como una obligación. Ya después, como la situación, pues claro, no podía seguir sin cobrar. Tengo 3 hijas que mantenerlas, estar en escuela. Ajá. Y bueno, realmente, pues es un intercambio, ¿no? Yo ofrezco mi tiempo, ofrezco mi espíritu, ofrezco mis ganas y lo que hago es simplemente acompañar a que la persona se encuentre con ella misma. Con esto te iba a comentar, ¿qué va a recibir una persona cuando utiliza este tipo de terapia? Recibe una profunda paz, recibe una aceptación, una tranquilidad, un entendimiento de para qué suceden las cosas que suceden. Cuando tú la empezaste a tomar, porque obvio, si tú te enamoraste de ella es porque tú la empezaste a aplicar en ti, ¿qué fue lo que descubriste? O sea, ¿qué te impactó y dijiste, ay no lo puedo creer? ¿Qué descubriste con esa terapia? Descubrí que dentro de mí, mis células me podrían transmitir paz y alegría. Yo sentía como si me hubieran puesto una capa diferente de ropa o de piel
Y pude experimentar 5 días constantes de sentirme en paz. Sentía como si tuviera otra piel, me sentía tranquila. Me sucedían cosas que en lo normal yo podía haberme enojado y me daban risa. Decía, no pasa nada. O sea, la dejaba pasar, no me hacía aprensiva, o sea, perdí esa sensación de ser aprensiva ante las cosas, abrir la mano y liberar. Fue una cosa maravillosa. Claro que el cerebro necesita que darle más información, y esto me llevó a la búsqueda. O sea, primero la sentí en mí esta paz y después me llevó a buscar cómo día a día puedo sentir la paz. Sí, porque es como cuando vas a un retiro espiritual, sales como bien con ganas de cambiar al mundo, pero sí. El que no tengas constancia y no tengas un proceso adecuado de, imagínate, cambiar, no sé qué edad tengan las personas que nos están escuchando, en mi caso, no sé, 40 y tantos, que tengas que cambiar toda una estructura de vida, así como que hay todo muy bonito, sino esa parte que tú compartes que me parece maravillosa es de que te sucedían exactamente las mismas cosas. Sí. Pero tu actitud ya era diferente Exacto. ante estas cosas que te sucedían, ¿no? Exacto. Y cómo mantener esa actitud, porque Exacto. me gustaba esa actitud. Yo ya la quería para mí. ¿Cómo mantenerla? Pues en el ejercicio diario, en el observarme diariamente, el entender, el agradecer, el permitir fluir. Eso es lo que empecé a llevar, y claro, con un grupo de amigos que estamos en esto mismo, en esta misma búsqueda. Uh-huh. No lo puedes hacer solo. Tiene que ser acompañado, siempre para es sostenerse acompañado. Unos a otros. Exacto, ¿por qué? Porque como dices, sales del retiro espiritual, llegas a tu casa, transmites esta emoción espiritual y a los 3 días ya te contagió a alguien de una tristeza, ya te contagió a alguien de un desagrado y te vuelves a caer. Uh-huh. Entonces, así nos han enseñado, nos tardamos 1 año en hablar. ¿Cuánto necesitamos para volver a que nos enseñen y aprender a amar? Aprender a vivir en paz. Se necesita tiempo, no puede ser de un momento a otro. Esto es un trabajo constante. Ahora, que eso es súper enriquecedor, o sea, vivir en paz en el bullicio. Claro. ¿No? ¿Cuántas veces se ha cuestionado eso de que yo quiero paz y me voy a ir a encerrar a un monasterio, a un convento, o me voy a quedar en mi casa para estar en paz? Pero el común denominador o un gran porcentaje de los ciudadanos somos personas comunes y corrientes y que tenemos relaciones interpersonales con formas distintas de pensar, de actuar, de ser, de sentir, etcétera. Sí. Y eso, pues, este tipo de herramientas no vas a seguir en tu vida cotidiana, exacto, pero te vamos a dar herramientas para que tú continúes inmersa en esos espacios sin que te afecte lo que estás viviendo, ¿sabes? O que lo vivas de una manera ya no desde la victimez o desde la tragedia o desde el enojo o estarte perruchando con todo mundo, ¿no? Exacto, sí, exacto. Es como vivirlo tú desde tu situación personal. Qué maravilla. Bueno, pues entonces las personas que estén interesadas en querer participar de este acompañamiento, ¿a qué teléfono te pueden contactar? Me pueden contactar al teléfono, es un celular 33 160 46 507. 33 160 46 507. ¿Con qué te quedas después de venir a este programa que, por cierto, pues a nombre de todo el equipo de Emprende Mujer te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación? Pues muchísimas gracias. Me quedo con que a mis 38 años he compartido y he recapitulado mi vida y me siento muy honrada en poder compartir esto que estoy haciendo porque me da mucha fortaleza a continuar. Para mí es como un check para decir, vas bien, por aquí seguir. ¿Cómo te visualizas en, qué te parece, 1 año, 5 años? ¿Cómo me visualizo en 5 años? Pues me visualizo haciendo lo mismo. Siguiendo estando feliz, buscando mi felicidad, buscando mi tranquilidad. Y fíjate que eso es algo muy importante. Yo hace un tiempecito decía, voy a trabajar para ser rica. Porque siendo rica, les voy a dar todo lo que quieran a mis hijas, ropa, comida, todo. El otro día tuve la fortuna de compartir y de acompañar a una persona que es sumamente rica y el proceso de trabajo fue tan fuerte por todo lo que tuvo que hacer para llegar a la riqueza material, que aún y la riqueza material estaba dando lo que él buscaba, que era paz. Y me quedé pensando, la vida es como una ruleta rusa.
Una ruleta rusa, por lo menos tú sabes que se para y sabes qué color es y ya ganaste o no ganaste. Pero en la vida tú puedes decir, quiero ser rica, y en el momento que eres rica tú no sabes si perdiste o ganaste. Bien, pues con esta reflexión nos despedimos. Natalia, muchísimas gracias. De corazón Gracias, te lo Gaby. digo, gracias por la recomendación. A nombre de todo el equipo de Emprende Mujer te agradecemos. Gracias a todo el auditorio que está pendiente de estas emisiones. Mañana tenemos una cita. Por lo pronto se quedan escuchando a Gloria Frías y su magazine. Yo soy Gaby Gómez. Gracias por el favor de su atención.